Bienvenido por descubrir. En el día de hoy estamos en el CICO, el Centro de Interpretación del Cordero Sigureño de Huéscar. Y hoy os vamos a enseñar con las formas del cordero segureño, cómo se esquilan las ovejas y todas las herramientas que utilizaban para hacer pues, el cordero segureño. Para explicaros cómo funciona todo el tema de la indicación geográfica protegida del Cordero Sigureño. Esperamos que os guste. Y vamos con este vídeo del cordero segureño. Os vamos a empezar explicando cómo funciona todo el tema del territorio de la indicación geográfica protegida. Perdonad el eco, pero en la zona que estamos no es muy difícil evitarlo. Por ejemplo, la zona de producción de ganado ovino para toda la zona del Cordero Sigureño se engloba la provincia de Granada, la de Jaén, Almería, Murcia y Albacete, cuadrándose toda la parte de las cordilleras béticas orientales. Está delimitado por una parte en 344 municipios que engloban la Sierra del Segura, el Campo de Montier, la Sierra del Segura de Albacete, la Sierra del Segura de Jaén, el Condado de Jaén, la Campiña de Jaén, la Loma y las Villas, la Sierra de Cazorla, la comarca de Guadix, Huéscar y Baza, que es donde nos encontramos, Filabra la Milla, Almanzora y Los Vélez. Y la comarca del noreste, que es el noreste de Murcia, la zona de Caravaca de la Cruz, Moratalla y Calasparra. Aquí, para poder explicar un poquillo, pues toda la zona está limitada por... Hay 117 pueblos de Almería, de Andalucía, 22 de Castilla-La Mancha y 5 de la región de Murcia. Ocupa un total de 600.000 reproductoras distribuidas en 1.200 explotaciones. Tiene una elevada altitud media porque está escalonado por la Sierra de Cazorla, Segura, La Sagra, Baza, María, Moratalla y Alcaraz. Y está separada entre sí por todos los collados y por los valles que nacen de los ríos Guadalquivir, Segura, Guadalimar, el Guadiana Menor y el Guadalentín. También le ha dado que toda esta zona que tenga una evolución de la raza del cordero segureño, dando a una oveja atlética, gran andadora, con extremidades bien aplomadas y con una gran lana conocida que también determina mucho la calidad de su carne. Por aquí podéis ver toda la zona con las ovejas. Por aquí podéis ver un rebaño en el campo de la Puebla de Don Fadrique. Por aquí está pastando ovejas en la alta montaña. Por ahí podéis ver un pastoreo en la zona más baja de Las Vegas. Y allí el pastoreo de ganado en Piedemonte. Y por aquí podéis ver una foto general. Por ahí podéis ver también que pertenece al CICO. A mí voy a explicar de qué trata la indicación geográfica protegida, que indica un estricto programa de control de los animales desde el campo hasta el punto de venta. Tiene un reglamento descrito por la Unión Europea para que lleva todo su tema de cuidado, de trata y etc. También, por ejemplo, aquí todo el tema de cómo se clasifican, identificados por su sello oficial de indicación geográfica protegida, cómo se identifican todos los corderos y que también tiene un distintivo por el gobierno de España de origen y calidad. Y también pasó a ser el nombre, antiguamente era, en la indicación geográfica protegida se llamaba Cordero de la Sierra del Segura de la Sagra y se cambió el nombre a Cordero Sigureño para evitar problemas de clasificación de zonas, ya que como es toda la zona de lo que lleva todo el valle del río Segura, principalmente, y alrededores, pues entonces por eso se le puso cordero segureño. Os voy a explicar el origen y el rasgo de la raza ovina segureña. Por aquí podéis ver el pastureo de la abeja por la Vega. Por aquí adentro podéis ver el trabajo de la Asociación Nacional del Cordero Segureño, que se fundó en el año 77 para mejorar todo el ovino de la raza segureña y basar todo el tema de la producción, etc. Por aquí podéis ver todo el tema de cómo funciona. Pues la sede está aquí en Huéscar y tiene asociados por 299 ganaderos. Para todo el tema de llevar un árbol genealógico de la raza, etc. Y también para diagnosticar problemas que puede haber con la abeja y intentar perpetuar la especie. Por aquí, por ejemplo, podéis ver algunas imágenes de todo lo que se hace, como su trabajo de laboratorio, para investigar si hay algunos problemas de que sea de mala calidad, etc. Para las inseminaciones de la abeja.
Por ejemplo, aquí podéis ver todo el tema de las características de la raza. Por ejemplo, explica que es una gran andadora, de que tiene una zona que se puede mover bastante. Entonces, la raza segureña viene del tronco entrefino, que la trajeron hace unos 1500 años los visigodos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de la turba, que la turba la trajeron los fenicios, viene todo el tema de la raza churra y la raza del tronco celta. De los turdetanos, de la raza turdetana, que vinieron también de la parte de Turquía, aunque luego se hizo toda la zona de Tarteso, etc. Se crea lo que es la abeja merino. Luego del tronco ibérico viene la raza ojalada, la raza montesina, la raza chisqueta, y del tronco entrefino viene la segureña. Entonces, también pues toda esta zona que ha sido fue trajida por los visigodos, pues fue registrada en el BOE el 13 de febrero del 78 como una abeja atlética, blanca y con poca lana, con línea redonda en la cabeza y pecho y muslo que la hacen armoniosa. Es una gran andadora, como he explicado antes, etc. Su lana de mancha rectangular es la blanca, tiene poca grasa, dejando el vientre descubierto. No tiene, una cosa importante, es que no tiene cuernos, como podéis ver en esta foto. Todos sobre los rebaños son blancos y homogéneos. Y por aquí en la zona del norte de Granada, el norte de Almería y tal, son muy típicas. Por ahí podéis ver el mapa de cómo fueron los movimientos migratorios de la oveja. En esta segunda parte voy a enseñar el ovino segureño a lo largo de la historia. Es decir, segureña sheep throughout the history. Para los ingleses. Aquí, por ejemplo, podéis ver todo el tema de la transhumancia, que en esta zona de Granada, Almería, Murcia, etc., es muy típica, ya que el clima mediterráneo influye en que tengas que buscar pastos para poder moverte, y ya que en el verano tienes que pastar a zonas de sierra y en el invierno te puedes ir a zonas más costeras. Por ejemplo, aquí era muy típico, por ejemplo, los aguastaderos, que son todos los pastos de verano. Los pastos de verano son toda la zona de Puebla de Santiago, Cazorla, Castril, Cortes de Baza, Canila, Guadí, Huéscar, que es donde nos encontramos, Orce, Blanco, María, la Puebla de Don Fadrique, Nerpio, Moratalla y Caravaca. Y los invernaderos, pues toda la zona del sur de Almería, principalmente. Sur y Levante Norte, principalmente. Cuevas, Vera, Garrucha, aunque Garrucha, bueno, es más costera. Tabernas, toda la zona del campo de Taberna, el campo de Vera, el campo de Níjar y el campo de Dalía. Por aquí podéis ver que todas las zonas de las vías pecuarias también, en función de la anchura que tienen, pues se llaman cañadas, si tienen 75 metros de ancho, cordeles, si tienen 37 metros, y vereas, si tienen 20 metros. Por ejemplo, aquí podéis ver que el rebaño puede recorrer una media de 25 kilómetros diarios. Aquí podéis ver también las armas del condado de la Mesta, que es todo lo que llevaba toda esta zona, que era Antonio Ortega, que era vecino y regidor de aquí de Huesca. Da su poder a Juan Navarro, que es un mayoral. Un mayoral, para que no sepan lo que es el hombre, que trabaja en una finca para todo el tema de los animales, para el cuidado de los animales, de los caballos, ovejas, etc. Para que arrienda los términos de Lorca, las cuevas de Vera. Cuevas de Vera actualmente se llama Cuevas de Armanzora. Murcia, Cartagena, Mula y todos los lugares de dehesas que consideraron oportunas para que pastaran los ganados de invierno. Por aquí podéis ver las características de una oveja segureña, como he explicado antes, no tienen cuernos, son atléticas y blancas, por aquí lo podéis ver, tienen poca lana en el vientre y tienen patas finas y pezuñas resistentes. Por aquí podéis ver algunas de las huellas de la actividad ganadera. Por aquí, por ejemplo, podéis ver unas tijeras de esquilar. Por ahí podéis ver una rueca manual y hueso. Y uso de lana. Por aquí podéis ver una quesera tradicional para hacer el queso. Y por ahí al fondo podéis ver como una quesera calcolítica de la época del cobre. Por aquí podéis ver a través de la historia de esta zona cómo ha ido el cordero segureño. Tenéis que hacer cuenta que estamos en una zona que perteneció al reino nazarita de Granada.
Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver todo cómo se funcionaba en el sultanato nazarí, que tenía toda la zona. Primero la zona que pertenecía al principio del siglo XIII y luego lo que quedó para el siglo XIV y siglo XV. Pues toda la zona que nos encontramos: Huéscar, Galera, Guarca, Lovera, Vera, Mojácar, Purllena, Serón, Baza, Guadix, Nayó, Granada, La Ujada, Andará, Órgiva. Toda esta zona pertenecía al reino de Nazarita de Granada. La zona de Murcia por una encomienda del Segura y la zona de Cazorla pues era un adelantamiento mayor. Entonces, por aquí, por ejemplo, la ganadería de oveja y cabra es muy antigua. Se supone que aconteció hace unos 2000 años. Entonces, la llegada de la Edad Media pues trajo un importante cambio en todo este tema de la transhumancia ovina, etc. Y en el siglo XIII, toda la zona que define en la indicación geográfica protegida estaba cubierta tanto poblaciones como cristianas como musulmanas. ¿Por qué? Porque una parte era de lo que he explicado antes, del adelantamiento de Cazorla y la Encomienda de Segura, y el resto pertenecía al reino nazarí de Granada, donde nos encontramos ahora mismo, pertenece a ese territorio. Por ejemplo, la zona norte pues era de dominio cristiano, tenía un abundante espacio de verano, etc. Y tenía la exportación al reino de Castilla. La zona centro y sur pertenecía al dominio musulmán y como tenía la prohibición de gerir cerdo por el tema de su costumbre del Corán, etc., se potenció mucho el consumo del cordero, cosa que también influyó en esta zona. Por ejemplo, podéis ver un labrador de la Sierra de la Saga y Manuel Rodríguez Peñabra. Aquí podemos ver que en 100 años de diferencia observamos como el atuendo de los pastores y los agricultores pues prácticamente no había cambiado. La conquista de Granada en el año 1492 trajo importantes cambios. Se produce un aumento de la cabaña ovina, apareciendo los grandes propietarios. Y luego empieza a partir del siglo XVIII a reducirse la ganadería, que se afianzará pues luego en los siglos XIX y XX. Y en las últimas décadas pues, ha sido muy influenciado por Manuel Rodríguez Peñalba, el señor que hemos visto antes, y por el trabajo de la Asociación Nacional de Cordero Segureño, de ANCO. Por ejemplo, aquí podéis ver, no sé si se verá muy bien, yo creo que sí, algunos colores no se diferencian, ahora voy explicando cómo funcionaba todo el tema de las cañadas reales que existían en esta zona. Por ejemplo, aquí vosotros podéis ver la Sierra de la Estancia, el límite que veis es el límite de Almería en Oria, con la parte de aquí con la parte de Cuyar de Baza, que partía la cañada real hacia Vera, que es donde se encontraban los pastos de invierno, en referencia a los pastos de verano. En los pastos de verano, pues toda la zona de aquí, de Huéscar, Orce, Baza, Oria, toda la zona del Serra de Orce, la Sierra de la Estancia, Sierra de María. Por ejemplo, el marrón que podéis ver es la cañada del Camino Real de Lorca. Tened en cuenta que Lorca estará aquí a la derecha. Y había varias cañadas reales. Por ejemplo, aquí por la zona de arriba, la zona de Jaén, podéis ver toda la ruta de San Esteban del Puerto a Cazorla. Y luego, por ejemplo, aquí a la derecha, en la zona de la Sierra de Segura, podéis ver el remate Pico Aroca y la ruta de Santiago Pontones a Nava de San Juan. Luego también podéis ver al lado de ese límite donde terminaba, que empieza una amarilla, es la ruta real de Cuenca, la que bajaba desde Cuenca pues a lo que era Andalucía. Estamos al lado de la parte donde está el ovino segureño a lo largo de la historia. Por aquí podéis ver una panorámica de la oveja en la sierra, en toda esta zona de la sierra. Por aquí podéis ver cómo se utilizaba la lana en el ámbito doméstico. Por aquí podéis ver un cardeador, que era para cardar la lana cuando estaba lavada. Un refajo, que formaba parte del traje típico de aquí de Huesca, de Huéscar, y está confeccionado con lana. Y las devanaderas para organizar todos los vinos de lana. Por aquí podéis ver el procesado de la lana, que fue el centro del negocio de la lana en el siglo XVI, y toda se exportaba a Génova, a Livorno, a través de los puertos de Cartagena, de Alicante, que fue el momento de esplendor en el siglo XVI de toda la indicación geográfica protegida.
y llegó a ser centro del negocio ganadero. Pues llegó a tener 5 lavaderos de lana, junto a los principales manteles de la ciudad, Fuencaliente y Parpacén. La labor comenzaba con la llegada del esquilo, cuando llegaba en mayo, y se empezaba a llevar con todo el tema para limpiarlas, tirada con muelle y mula y tal. A partir del momento que se empezaba el lavado, pues se cocía la lana en grandes caderas de cobre. El trabajo de lavaderos pues se llama de abril a septiembre, era un trabajo de temporada. Y se hacía, aparte de estos trabajos de gran escala, también se llama un trabajo muy doméstico. ¿Por qué en Huáscar? Porque tenéis que hacer cuenta que estamos en el norte de Granada, estamos entre el paso entre el Levante y Andalucía, entrando desde el norte de Murcia y Albacete. El territorio rico en madera y en agua, se encontraba cerca de los principales agostaderos del sureste y existió una llamada élite ganadera. ¿Cuánta lana se lavaba? Pues se lavaban hasta 120.000 arrobas de lana sucia, que eso son 1.380.000 kilos. Que quedaban unas 40.000 arrobas en unos 460.000 kilos una vez lavada. ¿Cuánta madera se consumía? Pues se consumía unas 390 toneladas. Por aquí podéis ver la fábrica de lana junto al manente de Fuencaliente. Y por aquí podéis ver los lavaderos que se están en Parpacén. Y aquí abajo podéis ver una foto del esquilo con tijera. Por aquí podéis ver, por ejemplo, la lana recién esquilada, como se veía, y luego la lana lavada, para que veáis la diferencia, que recién esquilada pues tiene restos de tierra, etcétera, y ya lavada pues se queda blanca, se queda reluciente para poder utilizar. Por aquí, por ejemplo, tenemos todo el tema de cómo funcionaba el comercio de la lana en el siglo XVI, ya que era un referente europeo, pues como he explicado antes, todo el tema de la exportación de lana, para exportarla a Génova, principalmente. Entonces, la ciudad de Granada pues tenía un gran movimiento de esa lana, entonces se llevaba a Granada para poder exportarlo desde ahí. Aquí tenéis, por ejemplo, un grabado de una lana genovesa utilizada en el transporte de la lana, y una vez que me han comprado la lana estos genoveses, se llevaba, se transportaba para lavarla, y como llevaban también los genoveses todo el tema de los lavaderos y tal, pues se llevaba a todos los puertos levantinos de Alicante y Cartagena para ser embarcada y transportada. Estos mercaderes genoveses pues transpusieron la producción lanera en el reino de Granada y generaron una importante actividad económica. Aquí tenéis una frase de Francisco Hernández de Jorquera, en los Anales de Granada del siglo XVII, que era: Huáscar tiene famosos lavaderos, los mejores de España, donde se ocupan en los meses de julio y agosto y septiembre más de 3.000 hombres, labrando algunos años más de 40.000 arrobas de lana, cuyos lavaderos ocupan poderosos genoveses. Por aquí os voy a explicar cómo funcionaba todo el tema del pastor y el sistema ganadero. Por aquí podéis ver otro pasto de ovejas en La Vega, esta parte de La Vega de Cúllar. Por aquí podéis ver todo el sistema ganadero que contribuye a la sostenibilidad medioambiental, ya que es una ganadería extensiva, ya que siempre históricamente ha sido extensivo o semi-extensivo. Dado la producción en semilibertad y totalmente integrado en el entorno. Los rebaños más profesionalizados suelen tener una media entre 500 y 700 ovejas. Existe un gran número de explotaciones pequeñas de entre 100 y 300 cabezas. Normalmente son negocios de gestión familiar en los que participan de 1 a 3 miembros, es decir, son familias pequeñitas. Normalmente es conseguido llevar el ganado de un sitio a otro, para moverlo, para controlarlo se utilizaba silbido, además llevar un perro pastor. Y los pastores solían salir a pastar entre 3 y 6 horas, en función del día, aprovechando principalmente las primeras horas de la mañana y las finales de la tarde. En los últimos años pues se ha ido tecnificando, mecanizando y todo para llevarlo más hacia lo más moderno. Y para el pastor, tractor y ordenador son una herramienta básica de trabajo para poder llevar todo cómo funciona, etc. Y la explotación pues ha llevado varios beneficios sociales y medioambientales. Para que podáis ver también cómo funciona el ciclo productivo. La cubrición pues es la más efectiva en los meses de luz decreciente, cuando hay poca luz. Y debido a la facilidad para el preñado de la oveja,
pues se intenta tener se planifica para sacar más rendimiento. La gestación tarda durante 5 meses, que las ovejas postulan en el campo. Cuando queda poco tiempo para parir, se dejan de forma permanente en la majada para evitar que paran en el campo. La paridera, antes de desinfectarla, antes de la paridad es necesario limpiarlo y desinfectarlo. La estación, pues actualmente empiezan teniendo al cordero al lado para ir lactando a la madre y poco a poco se van separando. Y luego llega el momento del destete, que es un momento crítico para la madre y el cordero, que supone la separación definitiva. Porque ya pasados los 45 días ya tiene poca leche para alimentar a los corderillos. Y entonces, si no, tienen problemas de crecimiento. El ciclo productivo suele durar unos 8 meses, pero las abejas pueden parir 3 veces en 2 años. ¿Qué distancia recorre un pastor? Un pastor recorre de media unos 10 kilómetros a pie. Y en el año podría recorrer 3.600 kilómetros, aproximadamente la distancia que hay entre Huesca y Kiev, que es la capital de Ucrania. Aquí, por ejemplo, tenéis todo el tema de la red de escuelas de pastores, que es una iniciativa de los grupos de desarrollo rural, de los GDR, creada para potenciar la actividad pastoril y el fomento de la innovación con el objetivo de mejorar la situación de los ganaderos. Por aquí podéis ver una cabaña de los pastores cuando en la sierra. Veréis que son cabañas hechas principalmente con esparto y paja, donde podéis ver pues, todo el uso de los aperos, una almohada para poder dormir, una zona para hacerse su comida, etcétera. Y por aquí podéis ver también cómo se ven los pastores, cuántos años tenían las ovejas, que dependía del número de dientes que tenían. Es decir, si tenía a los 45 días de nacer ya tiene los 8 dientes de leche que va sustituyendo de 2 en 2 cada año. Entonces, si tiene los 8 dientes de leche, sabemos que tiene menos de un año de edad, ya o codera o borrega. Si tiene 7 dientes de leche, significa que tiene un año y en la primala. Si tiene 4 dientes de leche, significa que tiene 2 años. Y en la andosca, ese cambio todos los dientes de leche, pues tiene. Si tiene 5 años, es cerrada. Si tiene a partir de 6 o 8 años, ya es vieja. Aquí podéis ver el atuendo de un pastor. Podéis ver que llevaba una cantimplora, un palo para mantenerse de pie, una mochila nuevamente suele ser de lana, una especie de falda para poder cubrirse, unas zapatillas que se llaman con calcetines y una manta. Pero aquí podéis ver al pastor, que realmente suele llevar su boina, una camisa, ya que es una camisa muy típica de esta zona del sur, sus pantalones y la bota. Por aquí podéis ver también todo el tema de cómo funcionaba la vida del pastor. Viene marcada por el contacto de la naturaleza. Hay gente que está acostumbrada a vivir en soledad, porque están solos. Entonces, pues tienen una tradición cultural que marca el oficio, que al estar solos, también son grandes conocedores del medio que los rodea, porque se han pateado toda la sierra, etcétera. Y son capaces de prever fenómenos meteorológicos, como el tema de observando el cielo y tal, saber cómo funciona, si va a llover, etcétera. Control del ciclo vital del ganado. Y luego el pastor y el perro se convierte en su persona más fiel. Ya que también es su extensión en el terreno. Es decir, el perro educado se educa por el pastor. Y por ejemplo, aquí también al estar solo, se acostumbra, por ejemplo, a utilizar artesanías con esparto, madera o piel. También provoca al estar solos porque genera esa artesanía, etcétera. Y el pastoreo del ovino pues, requiere una importante movilidad que requiere a los pastores estar en contacto con otras regiones y beber de distintas tradiciones culturales. Actualmente, como se hace bastante incompatible, pues está en riesgo de desaparición. También tiene un gran conocimiento del medio por el conocimiento de la vegetación, como el caso de identificar las propiedades medicinales de algunas plantas, como el caso del gordolobo o el rabo gato. El pastoreo cordero de la religión. El pastoreo siempre está vinculado a lo religioso. Por ejemplo, en las apariciones marianas suelen tener a pastores como protagonistas. Por ejemplo, cuando se encuentra que
donde se encontró una virgen y tal. Siempre se dice que fue encontrada por dos pastores, ya que las apariciones de las vírgenes pues están generadas por los pastores. Por ejemplo, podéis ver, por ejemplo, el pastor en la zona de Las Vegas, la herramienta fundamental del pastor, su perrete, el zurrón, que es la parte indispensable de su atuendo, y el látigo, que yo lo llamo antes palo, por no sé el nombre, como su punto de apoyo. Por aquí podéis ver todo el tema de los cencerros. ¿Sabéis lo que es? Pues son como una especie de campanas que se hacen con cobre o con hierro y en cuyo interior juega un madejo de madera. Por aquí lo podéis ver. Que le hace sonar al son de que el animal se mueve. Un alambre de cencerros pues está compuesto con un conjunto de ellos que van teniendo de tono agudo a grave. ¿Para qué sirven? Para identificar a su rebaño en la distancia y saber diferenciarlo de otros. Ya que la combinación de distintos cencerros pues suena a una matí a un matí o a otra y entonces se hace reconocible al oído del pastor. Ello les posibilita tener siempre localizado el rebaño, buscar a grupos perdidos o localizar a sus ovejas si hay una espantada. Y también la propia sonoridad y melodía del conjunto de cencerros ayuda a que las abejas pasten y anden más tranquilas. Por ejemplo, aquí podéis ver un poema de San Vicente podéis ver un poema de San Clemente del Guardar, que es El caballero y la pastora. Estando yo con mi rebaño, se ha acercado un señorito y haciéndome mil halagos, estas palabras me ha dicho: mereces por tu belleza ser la reina del cortijo, abandona tu oveja y vente a vivir conmigo. Yo le contesté y le dije: muchas gracias señor, mi oficio no lo abandono, que soy la hija de un pastor. Entre ovejas he nacido y entre ellas me he criado, entre albarcas siempre he ido, corriendo montes y prados. A la parte de un producto sostenible y calidad. Aquí podéis ver a más ovejas en la sierra, donde vamos a entrar y podéis ver el secreto de la calidad, de cómo se hace su despiece, como tal, para que sea una carne tan popular en la zona. La carne pues presenta un sabor suave, si no le da un sabor a sebo como a la otra raza. Desde el nacimiento y hasta las primeras 3 semanas, pues lo reciben alimento lácteo con leche materna y un concentrado de iniciación hasta el destete. Posiblemente luego se alimentan con cereales leguminosas. Y antes de los 95 días, pues se sacrifican con un peso de la carne limpia entre 9 y 12 kilos. Confiere a la carne un color rosado característico. Son muy homogéneos, blancos, sin cuernos, pues como he explicado antes. Ahí podéis ver una fotillo. Gracias a la infiltración de grasa en el músculo, pues la carne de cordero segureño es jugosa y de textura tierna. La escasez de lana, pues permite que el cordero tenga olor, impiden que no tenga sabores a sebo, ya que durante el fanado de la carne pues no se contamina. Y la explotación del régimen extensivo ayuda a que sea más sostenible. Pues también tiene una trazabilidad proporcionada con un crotal en la oreja. Y como garantía de calidad, pues cada animal tiene una trazabilidad, pues como he explicado antes. Y el trabajo de investigación se desarrolla desde ANCO. Pues por aquí podéis ver cómo el tema para quitarle la lana, cómo se cuelgan para venderlo y tal, y cómo llevarlo. Y cómo tienen su característica de color rosado para ver la diferencia. Por ejemplo, creo que lo voy un poco, no sé si en cámara se ve bien, porque creo que en cámara se va un poquillo más oscurillo, pero bueno, para poder verlo. Y aquí, por ejemplo, podéis ver el intensivo. Aquí podéis ver varias casetillas que implican que cada cosa que hacen las ovejas. Aquí, por ejemplo, ¿qué comen las ovejas segureñas en el campo? Pues comen matorrales y etcétera. Aquí voy a explicar ahora Aquí voy a explicar todo el tema de la gastronomía del cordero segureño. Os voy a explicar cómo se hace todas las comidas que se hacen con el cordero segureño. Y por ejemplo, aquí podéis ver toda una zona en los cerros, cómo pastan las ovejas, etcétera. Vamos a ir empezando por qué comen las ovejas en el campo para tener esa calidad y para poder utilizarla en la gastronomía. Aquí podéis ver que su forma de pasto es toda la zona
pues de matorral, alfalfa, etcétera. ¿Cuál es el alimento principal del cordero desde el nacimiento del sacrificio? El alimento principal es la leche materna. Ahora aquí podéis ver a una oveja amamantando a la cría, al corderito. Aquí podéis ver una yerra para marcar el ganado. Cómo funcionaba todo el tema de los pastores y etcétera para luego tener el producto. ¿Cuál es la mejor madera para cocinar el cordero? Es la madera la madera de parra, vale. Es la madera de parra. Y se sabía que hay alguna forma de consumir cordero segureño sin que tengas que comer normalmente la carne como esto. Y por ejemplo es haciendo los jamones de cordero y los crujientes molidos del jamón de cordero. Por ejemplo, aquí podéis ver todo el tema de cómo funciona el cordero segureño en la mesa. En la cocina actual pues está presente la cocina más innovadora. Aunque está documentado el consumo de cordero desde la prehistoria, porque tiene excelentes características culinarias, en todo el territorio que abarca la indicación geográfica protegida, de dominio musulmán, pues se cría principalmente para el aprovechamiento de la carne, ya que el consumo está muy arraigado en esta cultura, porque sea, por ejemplo, en la festividad de el Adha o la fiesta del sacrificio. El recetario tradicional del cordero es muy variado y casi siempre incluye toda la zona de las materias primas del entorno. Por ejemplo, utilizándolo para hacer la brasa, con la lata al horno, que es como la forma más común de encontrarlo en la zona. El nombre de este último esclarecedor ya que hace referencia al alimento con la que se cocina. La cocina de los pastores ha ido aportando varios tipos de recetas. Por ejemplo, el cordero al ajo cabañil, que haga referencia a los refugios que ellos fabricaban en las montañas, como se llamaba antes. En la cocina actual, pues está presente en la cocina más innovadora de la zona, surgiendo como otros tipos, como las paletillas o las penas de cordero, precocinadas y el jamón, la sal de cordero. Por ejemplo, los concursos gastronómicos que organiza ANCO, elementos culinarios como la ruta de la tapa del cordero segureño, basado en este producto, están proliferando en los últimos años y son una buena fuente de innovación gastronómica con esta excepcional materia prima. Aquí podéis ver una lata de cordero, una paletilla de cordero segureño rellena. Y pueden ver cómo se lleva todo el tema para embalarlo. Y aquí podéis ver que, no lo he explicado antes, una empanada de cordero segureño. Por este lado, podéis ver cómo se cocinaría. Pasa que ahora mismo no está en funcionamiento. Y por este lado, tenéis todo el tema del campo a la mesa. Cómo funciona desde ese despiece hasta que llega pues, para comer, etc. El nacimiento se produce en un entorno medianamente sostenible. La leche materna, pues su principal alimento. El sistema de identificación permite la trazabilidad. El faenado y el tratamiento de las canales se hace en un ambiente higiénicamente controlado. La carne de cordero segureño posee unas excelentes propiedades culinarias. Y con este producto de máxima calidad se elaboran exquisitas recetas. En esto habéis podido ver todo lo que nos ofrece el CICO, el Centro de Interpretación del Cordero Segureño. No olvidéis darle a like y suscribiros. Activar la campanita que la tenéis por ahí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Hasta luego.